La mayoría de la gente cree que sabe cómo empezó la Primera Guerra Mundial. Un joven con una pistola dispara en Sarajevo, un archiduque cae y, como si fueran fichas de dominó, las grandes potencias de Europa entran una tras otra en la guerra. Es la versión más repetida de todo el siglo XX y también una de las más peligrosamente incompletas. No estoy aquí para decirte que el asesinato del archiduque Francisco Fernando no importó. Claro que importó. Una sola bala cambió el rumbo de los siguientes 100 años. Pero hay algo que la mayoría de las clases de historia, los documentales y los libros de texto pasan por alto. Esa bala cayó en un mundo que ya estaba empapado de gasolina desde hacía décadas. La pregunta que de verdad importa no es quién encendió el fósforo, es quién pasó los 40 años anteriores derramando el combustible. Sigue el rastro del dinero, sigue los contratos ferroviarios, los acuerdos de armamento, los préstamos entre gobiernos y el reparto de los territorios coloniales. La historia que aparece es mucho más inquietante que cualquier relato sobre un asesino solitario o un simple mapa de alianzas. Porque el verdadero origen de la Primera Guerra Mundial no fue solo un archiduque muerto ni un grupo de imperios rivales avanzando, casi sin darse cuenta hacia el desastre. Fue una historia sobre capital, sobre mercados, sobre quién controlaría las materias primas y las rutas comerciales que definirían el siglo que estaba por comenzar. Y esa historia, la que la mayoría de los historiadores suele dejar en un segundo plano, es la que vamos a contar hoy. Vamos a retroceder en el tiempo. No hasta 1914, sino mucho antes, a las décadas previas, cuando las semillas del conflicto más devastador que el mundo había conocido empezaban a sembrarse en silencio. No en los palacios de los emperadores, sino en las salas de juntas de los bancos, en las oficinas de los fabricantes de armas y en las obras de un ferrocarril que estaba a punto de cambiar el equilibrio del planeta. Para entender cómo Europa terminó hundida en la catástrofe, primero hay que entender cómo era Europa en las décadas anteriores a 1914. Y no me refiero al mapa, me refiero a sus cuentas. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo las grandes decisiones del pasado siguen influyendo en el mundo en el que vivimos hoy. Hacia la década de 1890, Europa vivía el periodo de crecimiento industrial más explosivo de toda su historia. Alemania, unificada apenas en 1871 tras la Guerra Franco-Prusiana, atravesaba una transformación que dejó asombrado al resto del continente. En una sola generación pasó de ser un conjunto disperso de estados agrícolas a convertirse en la potencia industrial del continente. Para 1913, Alemania producía más acero que Gran Bretaña, Francia y Rusia juntas. Su industria química dominaba los mercados internacionales. Sus empresas de ingeniería eran la envidia del mundo entero. Y su población había pasado de unos 41 millones de habitantes en el momento de la unificación a casi 67 millones cuando estalló la guerra. Ahora compara esto con Gran Bretaña. Durante más de un siglo había sido el taller indiscutido del mundo. El Imperio Británico controlaba aproximadamente una cuarta parte de las tierras emergidas del planeta. La Marina Real dominaba los océanos. La libra esterlina era la moneda de reserva del mundo. Londres era el centro nervioso de las finanzas globales. Pero esa ventaja se estaba deshaciendo. En 1870, Gran Bretaña producía casi un tercio de los bienes manufacturados del mundo. Para 1913, esa proporción había caído a alrededor de un 14%. Alemania, en cambio, había subido a cerca de un 15%. El alumno estaba superando al maestro. Y en Londres todos lo sabían. Esto no era una simple competencia económica. Era una amenaza existencial para todo el sistema imperial británico, que dependía de dos pilares, el dominio naval y el dominio financiero. Si Alemania lograba desafiar cualquiera de esos dos pilares, toda la arquitectura del poder global británico empezaría a resquebrajarse. Y en Alemania, el Kaiser Guillermo II estaba decidido a desafiar ambos. Cuando Guillermo II llegó al trono en 1888, heredó un país que su predecesor, Otto von Bismarck, había posicionado con cuidado como una potencia continental no global. El genio de Bismarck había sido la contención. Sabía que la posición geográfica de Alemania, encajonada entre Francia y Rusia, hacía que cualquier expansión agresiva invitara a una coalición de enemigos. Así que jugó a largo plazo. Formó alianzas, administró rivalidades y mantuvo a Alemania fuera de la carrera colonial que consumía al resto de Europa. Guillermo no tenía paciencia para eso. Era impulsivo
inseguro y obsesionado con el prestigio. Casi de inmediato destituyó a Bismarck y lanzó lo que se conoció como Weltpolitik, o política mundial. No fue solo un eslogan, fue una reorientación completa de la política exterior alemana. Alemania ya no se conformaría con ser una potencia continental. Exigiría su lugar bajo el sol, competiría por colonias, construiría una marina de clase mundial y proyectaría su poder por todo el planeta. Y aquí llegamos a la primera cosa que la mayoría de los relatos entienden mal. La narrativa habitual trata la Weltpolitik como un producto del militarismo alemán, del carácter agresivo prusiano. Pero eso deja fuera algo crucial. La Weltpolitik no fue en primer lugar una estrategia militar, fue una estrategia económica. Las industrias alemanas necesitaban materias primas. La población en crecimiento necesitaba mercados. Los capitalistas necesitaban lugares donde invertir su capital excedente. Las colonias que Gran Bretaña, Francia, Bélgica y los Países Bajos ya se habían repartido en África y Asia no eran solo banderas clavadas en un mapa. Eran mercados cautivos, fuentes de caucho, estaño, cobre, petróleo, algodón y un centenar de recursos más. Alemania había llegado tarde a ese banquete, y la mesa ya estaba casi vacía. El economista John Atkinson Hobson entendió esta dinámica mejor que casi nadie en su época. En 1902 publicó una obra fundamental sobre el imperialismo que más tarde influiría en pensadores como Lenin y Keynes. Sostenía que el nuevo imperialismo de finales del siglo XIX no estaba impulsado por la gloria nacional ni por misiones civilizadoras. Estaba impulsado por el capital, y en especial por el problema del capital excedente. A medida que las economías industriales maduraban, la tasa de retorno de la inversión interna caía. Los inversores necesitaban nuevas fronteras, nuevos mercados, lugares donde colocar su dinero con tasas más altas. Las colonias ofrecían justamente eso: mano de obra barata, materias primas baratas y consumidores cautivos. Hobson escribía sobre Gran Bretaña, pero la lógica aplicaba con más fuerza todavía a Alemania. Los bancos alemanes, en particular los llamados cuatro grandes D, Deutsche Bank, Dresdner Bank, Diskontogesellschaft y Darmstädter Bank, estaban sentados sobre enormes reservas de capital que necesitaban un destino, y la salida más ambiciosa para ese capital fue un proyecto tan audaz, tan explosivo en términos geopolíticos, que por sí solo pudo haber encendido una guerra mundial. Ese proyecto fue el ferrocarril de Berlín a Bagdad. Si alguna vez estudiaste en el colegio una sola causa de la Primera Guerra Mundial, probablemente fue el sistema de alianzas. Si estudiaste dos, quizás también aprendiste sobre la carrera naval de armamento. Pero este ferrocarril, uno de los proyectos de infraestructura más determinantes de la historia moderna, casi nunca recibe la atención que merece. Y eso no es casualidad, porque revela que el conflicto no fue solo sobre orgullo nacional o alianzas defensivas. Fue sobre petróleo, sobre rutas comerciales y sobre el futuro del imperio global. La historia comienza en 1888, el mismo año en que Guillermo II llegó al trono. Un consorcio alemán liderado por Deutsche Bank obtuvo una concesión del Imperio Otomano para construir una línea ferroviaria que conectara Estambul con Ankara. En apariencia, un proyecto comercial modesto. Pero desde el principio, la visión real era mucho más grande. Extender el ferrocarril desde Berlín, atravesando los Balcanes, cruzando Anatolia y bajando por Mesopotamia hasta Bagdad, y finalmente hasta el puerto de Basora, sobre el Golfo Pérsico. La concesión definitiva para el tramo hacia Bagdad se otorgó en 1902. Piensa en lo que esto habría significado. Una sola línea ferroviaria sin interrupciones conectando el corazón industrial de Alemania con el Golfo Pérsico. Habría evitado por completo el Canal de Suez, que Gran Bretaña había asegurado bajo su control en 1875, cuando el primer ministro Benjamin Disraeli, con financiamiento de la familia Rothschild, compró las acciones que el gobierno egipcio tenía sobre el canal. Ese ferrocarril le habría dado a Alemania acceso directo por tierra a los mercados de Medio Oriente y, sobre todo, a los yacimientos petroleros de Mesopotamia. Y aquí es donde el petróleo entra en la historia de una manera que la mayoría de los relatos ignoran casi por completo. En 1908 se descubrió petróleo en Masjed Soleiman, en Persia, en lo que hoy es Irán. Fue uno de los primeros grandes hallazgos petroleros de Medio Oriente y sacudió a todas las capitales europeas. Los británicos, que ya venían transformando la Marina Real del Carbón al petróleo bajo la dirección del primer Lord del Almirantazgo, Winston Churchill, reconocieron de inmediato las implicaciones estratégicas. Quien controlara el petróleo de Medio Oriente controlaría el combustible que movía a las marinas modernas, a los ejércitos modernos, a la industria moderna.
La compañía Anglo-Persian Oil se formó en 1909. El gobierno británico tomó una participación mayoritaria en ella en 1914, apenas semanas antes de que estallara la guerra. Pero el petróleo de Mesopotamia en las zonas alrededor de Mosul y Kirkuk todavía estaba en disputa, y el ferrocarril de Berlín a Bagdad, de completarse, habría puesto a Alemania en posición de dominar el acceso a esas reservas. Gran Bretaña lo veía como una amenaza directa al suministro de combustible de la Marina Real, al monopolio del Canal de Suez y a toda su posición en Medio Oriente y en la India. Los británicos no eran los únicos alarmados. Rusia veía el ferrocarril como un cuchillo alemán apuntando hacia su flanco más vulnerable, el Cáucaso y Asia Central. Francia, que tenía intereses financieros propios en el Imperio Otomano y enormes inversiones en los ferrocarriles y los bonos del gobierno ruso, lo veía como una amenaza al delicado equilibrio de poder. Hacia 1914, los inversores franceses tenían miles de millones de francos colocados en bonos del gobierno ruso, lo que convertía a Francia en el mayor acreedor del Estado ruso. Esto no era una alianza de conveniencia. Era un entrelazamiento financiero tan profundo que el destino económico de Francia estaba, literalmente, atado a la supervivencia de Rusia como gran potencia. Así que cuando los historiadores te dicen que la guerra fue causada por una red de alianzas, no están equivocados, pero están describiendo el síntoma, no la enfermedad. Esas alianzas no eran acuerdos diplomáticos abstractos. Estaban respaldadas por miles de millones en préstamos, inversiones y tratados comerciales. La triple entente entre Gran Bretaña, Francia y Rusia era tanto un bloque financiero como uno militar. Y la triple alianza entre Alemania, Austria, Hungría e Italia era un intento de crear una esfera económica capaz de competir con los enormes recursos de la entente. Ahora hablemos de la carrera armamentista. La mayoría de los libros de texto la presentan como una historia de competencia nacional, con cada país construyendo más barcos y más cañones para no quedarse atrás. Y eso es cierto hasta cierto punto. Pero deja fuera a los personajes más importantes, los fabricantes privados de armas que amasaban fortunas vendiendo a todos los bandos por igual. Los 25 años anteriores a 1914 fueron, según los historiadores del sector, un periodo clásico de expansión. En el centro había un puñado de empresas enormemente poderosas. En Gran Bretaña, Vickers, Sons & Maxim y Armstrong Whitworth. En Alemania, Krupp, la mayor fabricante de armamento del mundo. En Francia, Schneider Creusot. Y aquí está la parte que debería resultarte difícil de aceptar. Estas empresas no solo vendían armas a sus propios gobiernos, le vendían a todo el mundo. Krupp, el orgullo de la industria alemana, suministraba artillería a Bélgica, a los Países Bajos, a Rumania, al Imperio Otomano e incluso a Rusia. Vickers vendía buques de guerra y armas a Japón, a Brasil, a Turquía y a varias naciones que terminarían enfrentándose a Gran Bretaña. Armstrong Whitworth construyó buques de guerra para la marina japonesa, que luego se usaron en la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905. Un conflicto que reconfiguró el equilibrio de poder en Asia. Estas no eran transacciones aisladas. Se realizaban con el conocimiento pleno y muchas veces con el estímulo activo de sus respectivos gobiernos. La relación entre Krupp y el gobierno alemán era tan cercana que la empresa funcionaba en la práctica como un brazo extendido del Estado. Friedrich Alfred Krupp, quien la dirigió hasta su muerte en 1902, era amigo personal del Kaiser Guillermo II. El Kaiser asistió a su funeral y pronunció el elogio fúnebre. La carrera armamentista tenía una lógica que se retroalimentaba a sí misma, y los fabricantes la explotaron con gran habilidad. Cuando Gran Bretaña votó el acorazado HMS Dreadnought en 1906, una nueva clase de buque que volvió obsoleto a todo lo anterior de la noche a la mañana, se desató una fiebre de construcción naval por toda Europa. Alemania respondió con su propio programa de acorazados. Francia, Rusia, Italia, Austria, Hungría e incluso naciones más pequeñas como Grecia y el Imperio Otomano se lanzaron a construir o comprar los suyos. Entre 1906 y 1914, Gran Bretaña votó 19 acorazados Dreadnought y 9 cruceros de batalla. Alemania votó 13 acorazados Dreadnought y 5 cruceros de batalla. Cada buque nuevo se usaba como justificación para que otro país construyera más. Y cada barco generaba enormes ganancias para los fabricantes y para las siderúrgicas. Pero la carrera armamentista no era solo naval. En 1870, el ejército alemán en tiempos de paz tenía una fuerza de unos 400.000 hombres. Para 1913 había crecido a más de 800.000 con capacidad para movilizar a casi 4 millones en caso de guerra.
Francia mantenía un ejército de unos 750.000 hombres. Rusia, el coloso del Oriente, tenía casi 1.400.000 soldados en tiempos de paz, el ejército más grande del mundo. Y estos ejércitos se equipaban con armas de un poder destructivo sin precedentes. La ametralladora, capaz de disparar cientos de balas por minuto, se había perfeccionado hasta convertirse en un instrumento devastador. La artillería había ganado alcance, precisión y poder explosivo. La maquinaria de la matanza estaba lista. Solo esperaba una razón para encenderse. Ahora entramos en la parte del debate histórico que resulta de verdad fascinante. Durante décadas después de la guerra, la pregunta de quién la había iniciado se respondió de manera sencilla: Alemania. Esa fue la postura de los aliados vencedores, escrita en el artículo 231 del Tratado de Versalles, la célebre cláusula de culpabilidad de guerra que obligó a Alemania a aceptar la responsabilidad única del conflicto y a pagar reparaciones que la asfixiaron. Pero en las décadas de 1920 y 1930, una ola de historiadores revisionistas, muchos de ellos financiados por el propio gobierno alemán, empezó a cuestionar esa narrativa. Señalaron la movilización temprana de Rusia, el deseo francés de revancha tras la humillación de 1871 y la falta de claridad británica sobre si intervendría o no. Sostenían que la guerra había sido un accidente, un fracaso catastrófico de la diplomacia en el que todas las grandes potencias compartían la culpa por igual. Como dijo el ex primer ministro británico David Lloyd George, Europa se deslizó, casi sin darse cuenta, hacia el caldero hirviente de la guerra. Esa visión se convirtió en la narrativa dominante durante décadas. Era cómoda, liberaba a todos de una culpa principal. Convertía la guerra en una tragedia sin villanos. Y entonces, en 1961, un historiador alemán llamado Fritz Fischer dejó caer una bomba sobre todo el debate. Fischer, profesor en la Universidad de Hamburgo, publicó un libro que se convertiría en una de las obras más polémicas de la historiografía del siglo XX. Su título original en alemán se traduce más o menos como El asalto al poder mundial. Apoyándose en documentos de los archivos alemanes que hasta entonces no se habían examinado a fondo, Fischer sostenía que Alemania no había tropezado hacia la guerra. Alemania la había provocado de manera deliberada. La pieza clave de su evidencia fue el llamado Programa de Septiembre, un memorando redactado por el canciller alemán Theobald von Bethmann-Hollweg. El 9 de septiembre de 1914, apenas semanas después de que empezara la guerra, ese programa exponía en detalle los objetivos bélicos de Alemania, la anexión de Luxemburgo y de partes de Bélgica y Francia, la creación de una gran unión aduanera bajo control alemán, la toma de colonias francesas en África, un imperio colonial alemán continuo a través del centro del continente y una Francia tan debilitada que nunca más pudiera resurgir como gran potencia. ¿Improvisación de guerra? Fischer decía que no. Decía que eran la culminación lógica de décadas de pensamiento expansionista dentro de los círculos políticos, militares e industriales de Alemania. La reacción fue feroz. Los historiadores alemanes más conservadores lo acusaron de traicionar a su país. Gerhard Ritter, uno de los historiadores más respetados de Alemania, según se cuenta, rompió en llanto durante una conferencia mientras exponía los argumentos de Fischer. El gobierno alemán incluso intentó impedir que viajara a los Estados Unidos a presentar sus hallazgos. Pero su trabajo no pudo silenciarse. Y aquí es donde el argumento de Fischer se conecta con la historia económica que veníamos contando. Porque cuando miras quién empujaba hacia la guerra dentro de Alemania, las huellas del capital aparecen por todas partes. La Liga Pangermanista, uno de los grupos de presión más agresivos a favor de la guerra, estaba financiada por industriales y terratenientes que esperaban beneficiarse de la expansión territorial. Krupp tenía intereses financieros evidentes en el conflicto. Deutsche Bank, el motor detrás del ferrocarril de Berlín a Bagdad, quería al Imperio Otomano firmemente dentro de la órbita alemana. La clase agraria prusiana quería nuevas tierras en el este para sostener su posición económica en declive. Volker Berghahn, discípulo de Fischer, argumentó más tarde que la Weltpolitik había sido para 1914 un fracaso costoso. No había conseguido las colonias ni los mercados que ansiaban los industriales alemanes, pero sí había logrado alarmar a todas las demás grandes potencias y empujarlas hacia alianzas opuestas. Los líderes alemanes estaban atrapados en una trampa de su propia creación. Le habían prometido a su pueblo un lugar bajo el sol, pero el sol de la era colonial se estaba poniendo. Así que cuando estalló la crisis de los Balcanes en el verano de 1914, no la vieron como un desastre que evitar, la vieron como una oportunidad que aprovechar. Pero, y esto es fundamental, la tesis de Fischer no es toda la historia. Culpar solo a Alemania
resulta tan reduccionista como no culpar a nadie. Y esta es la segunda gran cosa que la mayoría de los relatos entienden mal. Porque si miras el comportamiento de Rusia durante la crisis de julio, encuentras un gobierno tan temerario como el alemán. La decisión rusa de movilizar su ejército el 30 de julio de 1914 fue la decisión militar más determinante de toda la crisis. Significaba que Alemania enfrentaba el escenario que sus planificadores llevaban décadas temiendo: una guerra en dos frentes, simultánea, contra Francia y contra Rusia. Los generales rusos lo sabían. Sabían que la movilización forzaría la mano de Alemania, porque el único plan de guerra alemán, el Plan Schlieffen, exigía un golpe rápido contra Francia a través de Bélgica antes de girar hacia el este. La movilización rusa hizo inevitable la movilización alemana. Y la movilización alemana a través de Bélgica hizo inevitable la intervención británica. ¿Por qué se movilizó Rusia? En parte por solidaridad con Serbia, en parte por temor a que Austria-Hungría destruyera el último estado eslavo independiente de los Balcanes. Pero también, y esto se menciona menos, porque el gasto militar ruso venía creciendo con rapidez, financiado en buena medida por esos préstamos franceses. Rusia estaba en medio de un enorme programa de modernización militar que debía completarse hacia 1917. Los generales alemanes lo sabían. Creían con cierta razón que si esperaban hasta 1917, Rusia sería demasiado fuerte para vencerla. Esa era la lógica de la guerra preventiva: atacar ahora, antes de que el equilibrio de poder se incline de manera irreversible en contra. Y Francia, la narrativa habitual la presenta como una participante reticente, arrastrada a la guerra por su alianza con Rusia. Pero su comportamiento durante la crisis de julio cuenta otra historia. El presidente francés Raymond Poincaré, que visitó San Petersburgo a finales de julio de 1914, parece haber alentado de manera activa a Rusia a mantenerse firme frente a Austria-Hungría. El establecimiento militar francés llevaba planificando una guerra de revancha contra Alemania desde la humillación de 1871, cuando Alemania anexó las provincias de Alsacia y Lorena. Los planes de guerra franceses, en especial el llamado Plan 17, eran de carácter ofensivo y contemplaban una invasión inmediata del territorio alemán. Francia no tropezó hacia la guerra. Francia llevaba 43 años preparándose para ella. Y Gran Bretaña, la supuesta defensora de la neutralidad belga, la guerrera reticente que solo entró para defender el derecho internacional, su decisión no giró en primer lugar en torno a Bélgica. Giró en torno al equilibrio de poder. Una victoria alemana sobre Francia y Rusia habría creado una única potencia dominante en el continente, con control sobre los puertos del canal, dominio sobre el comercio europeo y una marina capaz de desafiar la supremacía británica. Gran Bretaña entró en guerra porque una Europa dominada por Alemania resultaba incompatible con sus intereses imperiales y financieros. El secretario de Exteriores británico, Edward Grey, entendía esto con claridad. Pero también entendía que el público y el Parlamento no apoyarían una guerra librada de manera abierta por razones comerciales e imperiales. Bélgica ofreció la justificación moral que Grey necesitaba. La violación de la neutralidad belga fue real y fue un ultraje genuino, pero también resultó, en el cálculo frío de la geopolítica, extraordinariamente conveniente. Así llegamos a una conclusión difícil de aceptar. La Primera Guerra Mundial no fue un accidente, no fue un simple error de cálculo, y no fue obra de un único villano. Fue el resultado de un sistema económico global que llevaba décadas generando presiones cada vez más peligrosas. La carrera por las colonias, la carrera armamentista, la competencia por mercados y materias primas, el entrelazamiento entre las finanzas y la política exterior, el auge del capitalismo industrial y su apetito insaciable de crecimiento. El historiador Hans Ulrich Wehler, de la Universidad de Bielefeld, sostenía que la política interna de las grandes potencias era, en esencia, una lucha entre distintos grupos económicos y sociales, y que la política exterior era una extensión de esos conflictos internos. La política exterior agresiva de Alemania, en su análisis, estaba impulsada por la necesidad de administrar tensiones internas entre una burguesía industrial en ascenso, una aristocracia agraria en declive y una clase obrera cada vez más inquieta. La guerra funcionaba como una válvula de escape, y esto no era exclusivo de Alemania. Gran Bretaña enfrentaba la cuestión irlandesa, el malestar obrero y el movimiento sufragista. Francia estaba dividida por el caso Dreyfus y por profundas fracturas entre izquierda y derecha. Rusia seguía atormentada por la revolución de 1905. Austria-Hungría se desintegraba bajo el peso de su propia diversidad étnica. En cada caso había voces poderosas argumentando que la guerra resolvería esos problemas.
Y detrás de todo siempre estaba el dinero. Los fabricantes de armas que se beneficiaban con cada escalada. Los banqueros que financiaban los préstamos detrás de cada acumulación militar. Los industriales que necesitaban colonias como fuente de materias primas y como mercados cautivos. Las compañías ferroviarias que conectaban las minas con los puertos y las fábricas con el frente. La guerra no se libró exactamente para ellos, pero sí se libró dentro de un mundo que ellos habían construido, donde la competencia económica entre grandes potencias se entendía como un juego de suma cero, y donde el árbitro final de las disputas económicas terminaba siendo la fuerza militar. El historiador australiano Christopher Clark, en su influyente obra de 2012 titulada Los sonámbulos, intentó ir más allá del juego de las culpas. Sostenía que la guerra fue el producto de una cultura política compartida, en la que los líderes de toda Europa tomaron decisiones basadas en información incompleta, malentendidos mutuos y errores de cálculo catastróficos. Eran, en su frase evocadora, sonámbulos, tropezando hacia el abismo con los ojos entreabiertos. El argumento de Clark resulta convincente, pero también ha recibido críticas por ir demasiado lejos en la dirección opuesta, por convertir la guerra en algo que simplemente ocurrió, sin que nadie cargara de verdad con la responsabilidad. La historiadora alemana Annika Mombauer ha señalado que ese enfoque tiende a dejar en un segundo plano las decisiones conscientes que se tomaron en Berlín y en Viena para optar por la guerra en lugar de la diplomacia. Y esto nos lleva a la lección más importante de todo este debate. La verdad sobre la Primera Guerra Mundial no es un relato único y limpio. Es una historia hecha de capas, llena de contradicciones. Alemania carga con una responsabilidad significativa, más que cualquier otra potencia individual. La evidencia para sostener esto es abrumadora. Pero Alemania no actuó en el vacío. Actuó dentro de un sistema global que premiaba la competencia, recompensaba la agresión y convertía a la guerra en la extensión lógica de la política económica. Los hombres que tomaron las decisiones en el verano de 1914 no eran irracionales, tampoco eran torpes. Actuaban de manera racional dentro de un sistema construido durante décadas por el capitalismo industrial, la competencia imperial y la política de las grandes potencias. La tragedia no es que actuaran a ciegas. La tragedia es que veían con bastante claridad lo que estaban haciendo. Y lo hicieron de todas formas porque dentro de la lógica de aquel sistema tenía sentido. Cuando las armas finalmente callaron, el 11 de noviembre de 1918, el mundo que emergió resultaba irreconocible. 4 imperios, el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano, habían sido destruidos. Casi 20 millones de personas habían muerto entre soldados y civiles. Otros 21 millones habían quedado heridos. El costo económico fue descomunal. Gran Bretaña gastó solo en la guerra unos 35.000 millones de libras, una suma que tardaría décadas en pagarse. Francia perdió alrededor de un 10% de su población masculina activa. Alemania quedó cargada con reparaciones que envenenarían la política europea durante una generación entera y que ayudarían a crear las condiciones para un conflicto todavía más devastador apenas 20 años después. ¿Y los fabricantes de armas? Ellos siguieron adelante sin mayores contratiempos. Krupp sobrevivió. Vickers sobrevivió. Los bancos sobrevivieron. Los sistemas que habían creado las condiciones para la guerra no fueron desmantelados. Apenas se reestructuraron, se reformularon y se soltaron de nuevo, listos para dar forma a la siguiente catástrofe. El verdadero origen de la Primera Guerra Mundial no es una historia sobre una sola bala en Sarajevo. Tampoco es solo una historia de sistemas de alianzas y calendarios de movilización. Es una historia sobre lo que ocurre cuando se permite que la competencia económica entre grandes potencias escale sin ningún freno, cuando los intereses del capital se vuelven indistinguibles de los intereses del Estado, cuando la maquinaria de la guerra se vuelve tan rentable que la paz termina convertida en el enemigo del progreso. Es una historia que no terminó en 1918, continuó a través de los años 20 y 30, a través de la Segunda Guerra Mundial, a través de la Guerra Fría, y sigue presente hoy, bajo formas distintas, en escenarios distintos, pero con la misma lógica de fondo. La próxima vez que alguien te diga que la Primera Guerra Mundial empezó con un asesinato en Sarajevo, recuerda esto. El asesinato fue real. Las alianzas fueron reales. Los calendarios de movilización fueron reales. Pero nada de eso explica por qué 65 millones de hombres terminaron movilizados para pelear una guerra que ninguno de ellos había pedido. Para entender eso hay que seguir el rastro del dinero. Hay que mirar quién se benefició, quién invirtió, quién construyó las armas, quién financió los ferrocarriles,
quién repartió las colonias y quién decidió que la única manera de resolver la pregunta de quién dominaría el siglo XX era ahogar a toda una generación en sangre. Eso es lo que la mayoría de los relatos históricos entienden mal. No los hechos, el énfasis. Te cuentan el qué y el cómo, pero casi nunca te cuentan el por qué. Y el por qué, como casi siempre, tiene que ver con el dinero. Si este video te hizo ver la Primera Guerra Mundial de otra forma, dale like y suscríbete al canal porque cada semana desarmamos otra pieza de la historia que te contaron a medias. Déjame en los comentarios qué parte te sorprendió más, los leo todos. Y si quieres seguir descubriendo cómo el dinero ha influido en los grandes acontecimientos de la historia, te recomiendo ver el siguiente documental del canal.